Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Rocío Lara y soy coordinadora de Educación y Comunicación en SUME Sustentabilidad para México. SUME es una asociación sin fines de lucro y además de ser el Green Building Council de México, es un espacio plural que congrega a todos los sectores de la sociedad interesados y comprometidos con el futuro sustentable de nuestro país, llevando a cabo webinars, cursos, talleres y foros, entre otras actividades durante todo el año. Bienvenidos a esta sesión. Sugerimos escribir sus dudas o preguntas en el chat para que sean respondidas al terminar la presentación de nuestro ponente. A continuación, me gustaría compartirles la experiencia profesional de nuestro invitado. El día de hoy nos acompaña Javier Valladares de Ecoestudio 15, miembro activo de SUME. Javier es socio director de Ecoestudio 15, empresa de consultoría ambiental integral con oficinas en México e Inglaterra. Javier estudió arquitectura y urbanismo en la Ibero. Después de trabajar 4 años con Legorreta Arquitectos, estudió una maestría en diseño ambiental e ingenierías en The Bartlett School of Graduate Studies, UCL, Londres. Javier se ha desarrollado como arquitecto y consultor de sustentabilidad, participando en más de 600 proyectos a nivel nacional e internacional. Cuenta con más de 20 años de experiencia y antes de fundar Ecoestudio, trabajó en despachos como Richard Rogers Partnership, Cullinan Studio y ECD Research and Environment. Javier es un asesor registrado y calificado Edge Expert, Edge Auditor, SAP, SBEM, BREEAM, Eco Homes, EPC, Code for Sustainable Homes y Lead AP Building Design and Construction. Sus proyectos y asesorías ambientales destacan por combinar un conocimiento técnico del tema ambiental y bioclimático, complementado por su expresión y celebración estética. Javier ha certificado más de 75 proyectos, ha asesorado más de 100 edificios 100% pasivos, así como media docena de proyectos cero emisiones. Javier es también profesor de asignatura en la Ibero dentro de la Cátedra Blanca CEMEX. Pues muy bien, dejo con ustedes a Javier. Adelante. Muchas gracias, Rocío, y gracias a todos los que nos acompañan el día de hoy en esta presentación. Es mucha la información que tenemos y normalmente esta es una clase que divido en unas 3 o 4 sesiones, entonces realmente es un resumen, una introducción a este tema que es apasionante y muy amplio, ¿no? De bioclimatismo como una herramienta para lograr edificios cero emisiones. Primero vamos a empezar con conceptos muy básicos, por qué es, para qué y cómo, para poner el contexto, y después brevemente algunos ejemplos y también definiciones de lo que serían asoleamientos, iluminación natural, y muy brevemente ventilación, viento y microclima, algo más sobre confort térmico e inercia térmica, y algunos ejemplos de proyectos que hemos venido realizando, con el potencial de que a lo mejor vamos a hacer otro par de sesiones y a lo mejor profundizar en los temas dependiendo de lo que ustedes tengan de interés. Quiero iniciar con esta escultura romana del siglo V, en la cual, si yo les expusiera el reto de cómo expresar el movimiento con un objeto estático y mejor aún con un bloque de mármol, pues estoy casi seguro que la mayoría de ustedes me dirían que estoy loco, ¿no? ¿Y cómo es posible que este escultor hace muchos siglos resuelve este reto? Pues este escultor sintetiza este dinamismo con la posición y tensión de los músculos a través de una postura que en el lanzamiento de disco no existe. A lo que voy con esta imagen es que el bioclimatismo es una técnica que requiere de una síntesis para lograr integrarse armónica y estéticamente a un proyecto, a un edificio, a una ciudad. Y es importante que estas estrategias nazcan con el proyecto y no sean un agregado. Y también debemos entender que el medio ambiente construido pues es un sistema con componentes en donde estos impactan más allá de sus límites inmediatos y tienen impactos a nivel urbano. Y esos impactos pues, son visuales y ambientales. Y de igual forma, el sitio pues debe informar cómo debe ser un proyecto, un edificio, una casa, de tal forma que no debería de haber dos edificios o casas iguales en el mundo, ¿no?
¿Y por qué es importante el tema que nos compete el día de hoy? Pues nada más y nada menos que el 39% de las emisiones de CO2 en el mundo provienen de la operación de los edificios, la producción de sus materiales y la construcción. Y de este 39% del consumo energético promedio, pues proviene de la calefacción, el enfriamiento, los ventiladores y las bombas para regular la temperatura interior. De tal forma, simplemente nada más el 29% de iluminación, si lo agregamos, pues nos da un 68%, que es grandísima. Y es aquí en donde está un potencial de ahorro enorme en el consumo de los edificios a través de incorporar estrategias pasivas o bioclimáticas. Esta gráfica lo que nos muestra, o estas gráficas lo que nos muestran es que la eficiencia energética en los edificios pues sigue siendo un potencial que estará al alcance de muchas construcciones para 2030 y que seguirá siendo desaprovechada. Y que si la comparamos con otras industrias, pues la de los edificios construidos o las ciudades es la más ineficiente en el mundo. Inclusive si nos comparamos con la agricultura, con el transporte, la industria manufacturera, manejo de desechos, etcétera. ¿Por qué también es importante? Pues porque desde 2007 más del 50% de la población mundial vive en ciudades. La ciudad moderna, a partir de esta premisa, pues debe ser densa, compacta, con espacios abiertos y con acceso al transporte público, del cual más del 90% de la población se debería de beneficiar. Y como saben ustedes, pues estamos en una emergencia climática, ¿no? La ONU ya confirmó que para 2050, si no revertimos las condiciones actuales en cuanto a emisiones de CO2, pues probablemente nos extingamos como comunidad global. Y algunas de las señales que nos está dando a gritos el planeta pues son estas sequías, ondas de calor, inundaciones relámpago, aumento del nivel de los océanos. Cada año rompemos temperaturas máximas y mínimas, el impacto enorme que tiene la industria de la construcción, los incendios que ahorita estamos presenciando en California, etcétera. Aquí la pregunta es, si seguimos diseñando edificios como lo hemos venido haciendo en los últimos 20, 30, 50, 100 años, o bien vamos a hacer proyectos que son resilientes a todas estas condiciones y que de alguna forma puedan, primero, soportar estas condiciones climáticas extremas y por otro lado tratar de empezar a revertir estas condiciones climáticas que son de emergencia. La biodiversidad, como ustedes saben, se ha reducido a la mitad en los últimos 80 años y pues esto también nos permite y nos da y nos abre una oportunidad enorme para poder incorporar todo este tema de vegetación en los edificios y en las ciudades con todas las ventajas que esto conlleva, ¿no? Ahora, ¿qué es el bioclimatismo y el concepto este de cero emisiones? Pues primero que nada, el bioclimatismo, la sustentabilidad no es una moda, ya como lo dije, es una cuestión fundamental de supervivencia. Y lo que no es, diría el arquitecto Norman Foster, son unos polvos mágicos que simplemente se pudieran poner cuando hay algún proyecto, una casa, un edificio, una parte de la ciudad que tiene que ser sustentable y que con ponerle un techo verde, unos paneles fotovoltaicos o solares en la azotea y un vidrio doble, creemos que ya es bioclimático y sustentable. Y que tampoco no es el bioclimatismo de los edificios cero emisiones, pues tampoco son un dios al cual hay que rendirle tributo de manera incondicional. El bioclimatismo es simplemente otro factor más que hay que tomar en cuenta en un proyecto y no tratar de resolverlo de manera aislada, pero sí hay que darle la importancia que ésta necesita y sobre todo implementarla desde etapas tempranas de un proyecto, ¿no? ¿Qué es el bioclimatismo ya como una definición? Para nosotros es aquel diseño inteligente que mediante su configuración arquitectónica aprovecha las condiciones de su entorno y las transforma en elementos climáticos que crean un confort interior y también exterior. Así, optimizamos los recursos disponibles, evitando o disminuyendo el uso de energías convencionales. Una estrategia bioclimática aplicada correctamente debe ser considerada desde el inicio de un proyecto, tomando en cuenta el clima local y regional, y debe de interrelacionar temas como la temperatura, la humedad, el suelo, la radiación solar, el viento, el aire, el cielo, la vegetación y su ubicación. Y estos elementos deben de evaluarse en relación a las necesidades específicas de un edificio, tomando en cuenta el confort,
el uso y los horarios de ocupación de los habitantes. La importancia de entender el clima pues, es fundamental, porque si lo entiendes, realmente entiendes la cultura, así como la vestimenta, la arquitectura, el arte, la forma de construir, los materiales y su combinación. En un mundo donde las soluciones globales necesitan una solución local. El bioclimatismo es una identidad arquitectónica que si la mueves del lugar, pues ya no sirve, ¿no? Y ahora la definición o una de las tantas definiciones que hay de edificios cero emisiones, de acuerdo al Departamento de Energía de Estados Unidos, pues es aquella estructura que logra cero o cerca de cero emisiones operativas por el uso de energía, resultado de la operación de un edificio o esta estructura. Y esto obviamente incluye eficiencia energética y deberíamos de lograr liberar el sitio de emisiones de dióxido de carbono y otros contaminantes fruto de esta operación. Y el edificio de estructura debe ser alimentado completamente o en su mayoría por energías limpias, es decir, que no emite gases de efecto invernadero. ¿Para qué sirve el bioclimatismo y un edificio cero emisiones? Pues sirve para dar respuestas informadas a preguntas como cuál es la mejor orientación, cuál es el tamaño y la ubicación de unos parteluces, cómo podemos optimizar la luz natural sin comprometer la ganancia solar, eh, para tener la respuesta si se cumplen los niveles mínimos de iluminación natural, o qué estrategias son útiles para el clima local donde se ubica el edificio, y cómo se puede mejorar un edificio para lograr los niveles de confort adecuados. Y otra pregunta que no siempre se hace es cuál es el tipo y densidad de materiales que podemos usar para regular de manera natural la temperatura interior del edificio con relación al clima y a su uso, y no nada más con relación al costo o a la facilidad constructiva, ¿no?, de una estructura. Un edificio bioclimático, ¿para qué sirve? Pues también sirve para estar fresco durante la época cálida de primavera-verano y templado en invierno, ¿no?, independientemente de la temperatura exterior. Para que las tecnologías funcionen, el low-tech tiene que funcionar sí o sí. Y el low-tech está representado en esta imagen como las pirámides, que representan esta sabiduría milenaria de construir, que entiende el clima. Y la tecnología está representada pues, por estos aviones, ¿no?, que debemos de tomar en cuenta que normalmente las tecnologías, en este caso representadas por esos aviones, pues son obsoletas en muy poco tiempo. Inclusive ya son obsoletas, ¿no? Normalmente en un plazo de 5 o 10 años ya hay una nueva tecnología más eficiente, por la cual creemos que debemos de tener un énfasis primero, como lo muestra esta imagen, en lo que son las bases del bioclimatismo, es decir, la forma y la orientación de una construcción y un edificio. Y además, pues eso en teoría no cuesta dinero, lo que cuesta es pensar o trabajar con alguien que lo está haciendo. Y una vez que logramos resolver esta parte, entonces podemos hablar de una optimización de la forma del edificio, del diseño del proyecto de remodelación, para poder tener entonces ya soluciones que van a complementar esta forma de orientación. Y una vez que logramos resolver esto, pues entonces podemos hablar, entonces sí, de los sistemas más costosos, que inclusive abarcan lo que son las tecnologías renovables, sistemas de recuperación de energía, sistemas de aire acondicionado, etcétera, ¿no? La jerarquía energética y la forma de aplicar de una manera inteligente, y para lo que son tanto las estrategias bioclimáticas como las tecnologías limpias como las renovables, pues es primero empezando por maximizar la eficiencia energética y el ahorro de los edificios, y en muchas ocasiones esto la podemos medir cuando cumplimos con los reglamentos locales, sí o sí, mucho antes de implementar lo que son las energías renovables. Antes de implementar las energías renovables, lo que necesitamos también hacer es encontrar y aplicar la mayor cantidad de estrategias para poder encontrar fuentes limpias y eficientes de energía y para poder lograr lo que le podemos llamar ser limpios, es decir, una eficiencia en la distribución de esta. Y una vez que ya llegamos a este punto de la pirámide invertida, entonces puede ser que tengamos nada más que compensar mucho menos demanda energética para lograr este objetivo de cero emisiones o cero energía. Esta es la metodología normalmente conocida por el plan maestro de la ciudad de Londres, que debe ser aplicada para cualquier construcción nueva
o cualquier remodelación, ¿sí? Otro tema importante es, debemos de aplicar para el diseño bioclimático todo lo que es los conceptos básicos del diseño integrativo. Y es decir, todo es más que la suma de las partes. Desgraciadamente, cuando podemos o queremos aplicar nada más una de estas estrategias, como se diga, luz natural, protección solar, ventilación, orientación o confort térmico, es difícil que siempre ganemos en una sola dirección y necesitamos encontrar este balance óptimo entre las variables para poder llegar a este equilibrio y lograr tener una solución que satisfaga los diferentes condicionantes de un edificio. ¿Cómo podemos lograr esto? Pues bueno, el primer paso es la referencia obligada a un clima, a un sitio, ¿no? Estudiar la arquitectura vernácula como una gran enseñanza y sabiduría de cómo se climatizaban y resolvían no solo constructivamente con los materiales que hay disponibles en una región, sino también cómo se lograba este control de temperatura, pues en un aire acondicionado, en una calefacción. Y ya hay muchos corrientes de arquitectura contemporánea que han utilizado estos materiales vernáculos y esta inspiración para hacer edificios de una manera innovadora, que no solamente tiene un menor impacto en el consumo energético y emisiones de CO2 de los materiales, sino también en el confort interior y aplicando estas lecciones aprendidas por nuestros antepasados. Otras herramientas muy útiles pues son desde análisis geométricos para entender a partir de las mantillas solares la entrada y o protección solar, o los modelos por computadora, en los cuales podemos verificar si este acceso solar está funcionando de manera adecuada. También los diagramas o cortes bioclimáticos nos ayudan a entender la interrelación o sinergias que pueden existir entre las diferentes soluciones aplicadas al sitio, al clima, al programa del edificio y también empezar a identificar posibles conflictos entre estas. Y otra herramienta que es disponible, pero normalmente toma más tiempo, que son estos programas especializados de simulación por computadora, que son herramientas valiosísimas para probar diferentes escenarios e informar el proceso de diseño con datos duros, idealmente en etapas tempranas del proyecto, y que nos permiten poder entender cómo se va a comportar el edificio antes de ser construido y poder informar las decisiones que se puedan tomar antes de llegar a la etapa constructiva, ¿no? E inclusive también existen otras herramientas como maquetas uno a uno, mockups o inclusive maquetas que se pueden sumergir en fluidos para poder evaluar el comportamiento de los cambios de temperatura y los flujos de aire. Y lo que es muy importante recordar es que este proceso de diseño y de evaluación para lograr aplicar las estrategias pasivas y un edificio cero emisiones no es lineal. Hay que empezar con un proceso de investigación, tratar de aterrizar con herramientas de diseño este proyecto o estas soluciones y después evaluarlas con estas herramientas que acabamos de ver. Y no necesariamente ni en la primera, ni en la segunda, ni en la tercera vamos a lograr estos objetivos que nos dicen los estándares para poder lograr el objetivo final de un edificio cero emisiones. Cuando una vez que hicimos muchas iteraciones entre arquitectura, ingenierías y evaluaciones energéticas, pues es entonces cuando logramos cumplir con los objetivos que podemos lograr la etapa de implementación o incorporación ya formal al proyecto. Antes de eso no debe de brincar a ya congelar el diseño, ¿no? Y otra herramienta sumamente útil pues, son estas gráficas de Víctor Olgier, en la cual podemos identificar, ploteando, por alguna forma, decir que podemos imprimir dentro de estas gráficas cuáles son las temperaturas promedio mes con mes y poder identificar cómo podemos extender esta zona de confort que está representada por este joven niño leyendo su libro muy cómodamente en una temperatura entre 20 y 25 grados centígrados y una humedad relativa entre 20 y 70, 80, ¿no? Esta gráfica lo que nos dice es que si la temperatura baja de 20 grados, podemos seguir en esa zona de confort si aumentamos, por ejemplo, la exposición al sol. Y también, por el contrario, si la temperatura sube de 20 grados, inclusive arriba de 25, podemos seguir en la zona de confort siempre y cuando estemos expuestos a una brisa constante, la cual pues va a variar su velocidad dependiendo de la cantidad de calor o humedad relativa frente a la que estamos expuestos, ¿no?
sumamente importante esta gráfica y es un referente que debe hacerse en cualquier estudio bioclimático. Y una vez que logramos hacer estos estudios que se pueden aplicar desde nivel plan maestro hasta nivel edificio, pues lo importante es que buscamos hacer una serie de iteraciones que podemos llamar paramétricas, en las cuales vamos a buscar ese balance óptimo entre todos estos aspectos, inclusive aplicados a nivel ciudad y después estos aplicados a nivel edificio. ¿Cuáles son los elementos básicos del bioclimatismo? Pues obviamente empezar por el análisis de sitio, como ya dijimos, después encontrar cuál es el balance óptimo de la forma del edificio, la proporción de vanos contra macizos, y encontrar cuáles serían los máximos dependiendo de cada orientación, entender la orientación y el asolamiento en las diferentes épocas del año, los solsticios y los equinoccios, y también relacionarlo con los horarios de ocupación del edificio y sus usos, porque obviamente no es igual el asolamiento que vamos a necesitar en una escuela o en un edificio de oficinas o en una vivienda, ¿no? Todo depende de muchos factores que debemos entender antes de tomar las decisiones. El tema de la ventilación, con sus dos aspectos que tienen que ver no solamente con la renovación de aire, sino con el potencial también para regular la temperatura, los vientos dominantes y el confort térmico. Compleja interrelación de elementos que no debemos de olvidar y que si lo hacemos corremos el riesgo de tener edificios ineficientes con temperaturas extremas y hambrientos de energía si no se evalúan a tiempo, ¿no? Empezando brevemente por el tema de asolamientos o radiación solar, que es un concepto fundamental. Por ejemplo, en esta imagen, esta sería equivocada si la temperatura fuera menos de 20 grados, ¿no? Porque nuestro personaje que está al rayo del sol pues estaría agradecido porque le está dando el sol y eso aumenta su temperatura. Por el contrario, si la temperatura sube 20 grados, lo que necesitamos es estar a la sombra. ¿Y cómo podemos evaluar esto a nivel edificio? Pues debemos empezar por las montañas solares, que estas son específicas a un sitio. Ustedes saben, en la medida que nos movemos en el planeta, pues el paso del sol es distinto. Y ustedes, diseñadores, arquitectos, ingenieros, tienen control sobre cuándo sí y cuándo no le da el sol a una estructura. Ustedes deben de tener control total sobre esto e inclusive tomar decisiones importantes y de aprovechar los elementos mismos del edificio, como en el caso de este proyecto en donde el núcleo de elevadores y escaleras, que es sólido, se puso en la fachada más crítica del sol y esta está aislada térmicamente. Por el contrario, los elementos transparentes que buscan una luz difusa para este edificio de oficinas, pues están orientados hacia el norte para aprovechar esa luz que tiene menos radiación solar directa, ¿no? Y aquí, por ejemplo, no sé, Rocío, si a lo mejor podemos echar a andar la encuesta para los presentes. Si les preguntara yo cuál es el volumen más eficiente de estos tres, no sé si tienen la oportunidad de contestar esta encuesta. La vamos a agregar a... em, Creo que les va a salir una opción. sí, deme un segundo. Gracias. Ahora ya están contestando varios en el chat. Muchas gracias. Pues sí, aquí lo interesante es el volumen más eficiente, es decir, el que tiene menor superficie expuesta y el máximo volumen es la esfera, ¿sí? ¿Y esto qué nos permite? Pues muchas cosas y muchas ventajas. Por ejemplo, pues los esquimales habitan en una media esfera,
y eso lo que permite es tener una menor cantidad de área expuesta para perder menos calor. Y por el contrario, tenemos menor cantidad de material y el máximo volumen, que me parece muy interesante. Por ahí ya apareció la encuesta, pero bueno, para los que no la tenían ahí en el radar, muchos se adelantaron ahí en el chat. Muchas gracias, Rocío. Y esto obviamente puede ser aplicado en todos los niveles, desde una vivienda más con enfoque vernáculo, alternativo, como esta vivienda de superadobe, o bien pues edificios más contemporáneos, como el London City Hall de Norman Foster, que es pues una esfera deformada, ¿no? En la cual justo buscaba minimizar las pérdidas de calor a través de una forma muy eficiente. Y también otro edificio que de alguna forma pues tiene la forma de una bala, que podrían decir que es una esfera extruida, pues tiene un montón de ventajas desde el punto de vista de aislamientos, porque tiene poca área expuesta a la radiación solar directa. Y esto lo pueden ver también en elementos tan tradicionales como la teja de barro de una cubierta, que permite precisamente tener un frescor al tener menos área expuesta al sol, ¿no? Y si esto lo llevamos también a lo que es un flujo de viento, cuando un edificio está expuesto y eso lo que permite es una forma más aerodinámica, pues va a significar ahorros también en el costo de la estructura, precisamente por las fuerzas del viento que son menores de una forma tradicional. Y lo que es bien importante en cuestión de asolamientos para todos aquellos que trabajamos comúnmente en edificios no tan ambiciosos como el London City Hall o una torre curva en la ciudad de Londres, pues es que la arquitectura debería responder justo a la cantidad de sol que recibe cada fachada, ¿no? ¿Por qué resolvemos igual los departamentos o viviendas que están en la parte baja de los edificios en una ciudad, que normalmente son fríos y oscuros? Y por el contrario, los que están en la parte superior normalmente son muy cálidos y con demasiada ganancia solar. Y eso es lo que esta gráfica de alguna forma nos está mostrando, ¿no? Las diferentes temperaturas que vas a tener dependiendo de la ubicación. Y pues la misma arquitectura debería responder a eso, ¿no? Debería responder la fachada de forma igual. Y lo que normalmente, cuando menos vemos en las ciudades y en los proyectos, es que eso no es tomado en cuenta. Si pasamos ahora al tema de iluminación natural, a nivel plan maestro y también a nivel edificio, pues muchos de ustedes ya saben lo que es, ¿no? Lo que es importante entender con relación a los asesoramientos o la radiación solar directa es que debemos de separarlos para su análisis en dos conceptos distintos. La luz difusa es aquella que es emitida por la bóveda celeste, o bien cuando tenemos un cielo nublado, en la cual pues, no hay radiación solar directa. Y esta, pues la que queremos es muchas veces en los edificios comerciales, oficinas, escuelas, que precisamente es una luz que casi no genera sombras ni tampoco desconfort cuando la temperatura, normalmente ya lo vimos, está arriba de 20 grados. Y ustedes ya saben las ventajas, ¿no? Hay un mayor aprendizaje, en un call center se procesan más rápidamente las llamadas, la gente se cura más rápido en los hospitales, en el caso de las oficinas y lugares de trabajo, los alumnos desempeñan mejor, aprenden más y califican mejor sus exámenes, tienen mejores notas, se mejora la ventilación de los edificios en espacios bien iluminados, inclusive la temperatura interior, y obviamente hay un ahorro en el consumo energético de la iluminación. Como ustedes saben, para nosotros poder prender una luminaria necesitamos quemar la energía de otras tres para que llegue al punto de consumo, ¿no? Y ahora, si reflexionamos en cuanto a nivel ciudad, el tema de luz natural, creo que es un tema que en nuestra sociedad pues no siempre es tomado en cuenta. Aquí, por ejemplo, en la foto de Paseo de la Reforma, pues sí está tomado en cuenta en cuanto a la ordenanza de la altura máxima de los edificios con relación al ancho del Paseo de la Reforma, pero donde no está tomado en cuenta pues es de todos los vecinos que están en la parte posterior, ¿no? Entonces ahorita vamos a ver algunas estrategias que creemos que deben de tomarse en cuenta, sobre todo en el momento en el que vamos a empezar a buscar que todos estos vecinos, inclusive también los edificios que aquí están mostrados en la imagen, pues deberían de incorporar algún tipo de azotea jardinada con alguna tecnología renovable para producir energía limpia en sitio, si es que queremos buscar revertir estos efectos y estos impactos que tenemos como sociedad en el planeta, ¿no? Estos estándares de referencia lo que nos están diciendo, recomendando es que si tenemos alguna abertura, alguna ventana o un espacio habitado con relación a un edificio nuevo,
pues, como una regla de dedo muy, muy rápida, quiere decir que no deberíamos de tener más de un ángulo de 45 a 25 grados con relación al centro de la ventana, si tomamos en cuenta la propuesta de la altura de nuestro nuevo edificio, que es lo que va a permitir que el habitante de este espacio pues va a poder seguir disfrutando de cierta luz natural y de alguna forma cierta ganancia solar mientras este nuevo edificio sea desarrollado. Y es algo que, cuando menos en los reglamentos actuales y locales, cuando menos en México, no está regulado o reglamentado. En otros lugares del mundo, por ejemplo, en Inglaterra, sí o sí tienes que demostrar que no vas a quitarle luz ni sol a tus vecinos. Y para eso otra herramienta más compleja para analizarlo es el componente de cielo visible, que no es otra cosa más que la cantidad de cielo que está disponible para alguna ventana del edificio existente, y no le podemos quitar más del 20% de la luz natural que recibe ese espacio, ¿no? Y para eso están aquí estos estándares de referencia. Y lo que puede ser muy interesante es que si tomamos en cuenta esos estándares, pues se pueden aplicar para desarrollar planes maestros o para redensificar las ciudades sin comprometer tanto la luz natural como la ganancia solar. Y este plan maestro desarrollado por Richard Rogers, que está en el libro de Ciudades para un Pequeño Planeta, que justo ahorita comentaba con Rocío, pues justo resuelve ese interés de no comprometer el acceso de luz natural y asolamientos a los vecinos, pero al mismo tiempo tiene el potencial de maximizar los metros cuadrados construidos en esta propuesta de ciudad, ¿no? Y esto también lo podemos evaluar con los programas de simulación por computadora para poder entender que el impacto a vecinos pues debe de cuidarse por el derecho a la luz y al sol que ellos ya tienen por estar ahí antes que el edificio nuevo. Y cuando se analiza, inclusive podemos ver que la cantidad de metros cuadrados que se pueden construir puede llegar a ser mucho mayor que si nada más tenemos una propuesta que probablemente tenga un interés formal o espacial, pero que no está tomando en cuenta la cantidad de luz solar y de sol que reciben los vecinos actualmente, ¿no? Esta forma máxima naranja sí toma en cuenta la luz natural que reciben todos estos vecinos, en cambio la forma azul clara no lo toma en cuenta, ¿no? Ahí es importante esta reglamentación y estos análisis, y de igual forma los estudios de horas de sol deben de aplicarse a los espacios abiertos, porque es importante, como ustedes saben, para el tema de salud y esparcimiento, el no comprometer la habitabilidad de estos espacios, y también en el caso de algunos proyectos y edificios, pues la cantidad de sol que pueden o que están recibiendo probablemente antes de que lleguen estos nuevos desarrollos, y desgraciadamente no lo tenemos reglamentado. Si alguien aumenta la densidad o el potencial de desarrollo de un terreno o de una construcción, puede comprometer estas estructuras que muy probablemente ya estén instaladas, y esto desgraciadamente no está reglamentado, ¿no? Es fundamental ya acelerar esta legislación a nivel nacional e internacional. Algunos criterios de medición para iluminación natural, pues bueno, tradicionalmente el Reglamento de Construcciones de la Ciudad de México nos dice un porcentaje de ventanas que debemos de tener con relación a cada orientación, pero de nuevo, lo que no toma en cuenta es, pues, si estamos enfrente de un parque o si estamos enfrente de un edificio. La cantidad de luz natural que va a recibir ese espacio es totalmente distinta, y eso creemos que debe ser algo que se debe de regular. Y si ustedes lo hacen en sus proyectos, creemos que van a ser mucho más eficientes en este aspecto. Antes de mostrarles una fórmula muy simple y unos ejemplos prácticos, quiero comentar sobre la importancia de distinguir en edificios comerciales y en algunos casos de vivienda los dos tipos de ventanas que se puede decir que hay como una definición muy académica. Por un lado tenemos lo que son las ventanas o el vidrio de visión, que es el que es de 70 centímetros de nivel de piso terminado hacia arriba y hasta 2,10 m de altura. Y ese es obviamente pues, el que nos permite tener una conexión con el exterior. Y de 2,10 para arriba lo que tenemos es la ventana de luz natural. ¿Y qué es lo que permite esta ventana? Pues precisamente que entre luz natural, normalmente difusa, hacia las partes más profundas de los espacios, permitiendo una distribución de luz mucho más homogénea que si no lo tuviéramos. Eso es bien importante recalcarlo, porque muchas veces en los proyectos que hemos trabajado, pues nada más se da preferencia a la ventana de visión y no se contempla el vidrio de luz natural, cuya especificación en muchas ocasiones tiene que ser distinta. Eh, este ejemplo que me parece muy, muy bueno es de una vivienda en la India que justo materializa
esos dos tipos de ventana, ¿no? Hasta 210, 220 tenemos el vidrio de visión, muy mesurada la cantidad de vidrio que tiene el proyecto y después de 220, 230 para arriba tenemos el vidrio de luz natural que flota el techo de una manera muy elegante. Y otro sistema de medición más complejo pues, es el SDA y el ASE, que son métricas usadas para medir qué tan bien iluminado está un espacio. Normalmente el SDA son 300 luxes por un 50% del tiempo de ocupación. Y lo que es muy interesante es que toma en cuenta el clima local, además de obviamente todos los elementos de la especificación de la envolvente del edificio. Y el ASE también busca el balance con la cantidad de sol que recibe un espacio. Como ustedes saben, son dos elementos que no necesariamente al optimizar uno vamos a lograr el otro, ¿no? Y estas herramientas para poder medir la luz natural, pues son desde fórmulas muy básicas que toman en cuenta estos aspectos, como la suciedad del vidrio, las obstrucciones, en este caso, que vemos que el reglamento de la Ciudad de México no toma en cuenta, la reflectancia de las superficies, perdón, eh, la transmitancia del tipo de vidrio, el área del vidrio y el área total. Y también, por otro lado, podemos hacer análisis geométricos para entender las obstrucciones de los vecinos y ver cuáles áreas van a estar en penumbra dentro de un espacio. Y otros análisis más completos, pero probablemente que nos tomen más tiempo, pues son simulaciones por computadora, modelos a escala que podemos meter en un cielo artificial, o si son espacios existentes, podemos utilizar luxómetros para analizarlos, ¿no? Este factor o número que debemos utilizar pues es el componente de cielo visible que normalmente se mide del centro de la ventana a la obstrucción del edificio más cercana y del centro de la ventana al cerramiento. Este valor es el que normalmente metemos en la fórmula que antes les mostré y lo que es muy interesante es que justo sí toma en cuenta las obstrucciones que tenemos inmediatas con respecto a los vecinos y gracias a eso pues podemos tomar decisiones respecto a nuestro diseño del proyecto que tenemos en sí, que podemos crecer la altura de los entrepisos, el color de los acabados, la profundidad de los espacios, etcétera, ¿no? Y para eso podemos referirnos a estándares para evaluar si estamos o no dentro de estos rangos aceptados dependiendo del uso del espacio, si es un estudio, una cocina, una sala de estar, un salón de clases, una oficina, etcétera, ¿no? Lo que no debemos de seguir haciendo, y lo recalcamos mucho tanto en la academia como en la vida profesional, pues son estas plantas de los edificios de oficinas de los 60 que eran casi infinitas, ¿no? Y normalmente pues tenías demasiada ganancia solar y luz en lo que es el perímetro del edificio y obviamente todos los que estaban trabajando o trabajan después de 2 veces la altura del entrepiso, pues todos estaban prácticamente expuestos a luz artificial durante todas las horas de trabajo durante el día, ¿no? Y esto con todas las desventajas que esto conlleva y pudiendo llegar a inclusive problemas de salud mental, ¿no? Por la afectación que esto puede tener en los usuarios. Lo que es interesante y lo que buscamos con estas fórmulas y con estos criterios es que les ayuden a tomar decisiones no solamente específicas de los acabados o de un tipo de vidrio, sino también desde el emplazamiento y la forma de un edificio. Este fue un concurso en el que alguna vez trabajamos, en la cual la disposición, por ejemplo, y la forma del edificio, lo que buscaba con estas bolsas, era tratar de estar lo más separado posible de la obstrucción más cercana para tratar de maximizar la cantidad de luz natural que reciben los espacios en rojo, que en este caso son las estancias y los estares de las viviendas, que normalmente son los espacios que mayor tiempo se usan y los que requieren un mayor nivel de luz natural. Y otra cosa que también fue muy interesante en este proyecto fue cómo se optimizó la función del balcón y del espacio abierto con relación inclusive hasta las circulaciones interiores para buscar una distribución más óptima de la luz natural en el interior de los espacios, ¿no? Entonces, ¿cómo es que podemos utilizar estas herramientas para poder mejorar nuestro diseño y no nada más que sea un chequeo al final del proceso y que nos diga si está mal, entonces ya lo dejamos como está y no lo queremos cambiar? A lo que vamos es invitarlos para que sean unas herramientas de diseño para poder optimizar estos proyectos. Y tomando como referencia la casa georgiana, a nosotros nos parece un ejemplo muy bueno precisamente porque no solamente tiene una variación en el tamaño de las ventanas, sino también en el tamaño de los entrepisos dependiendo del uso,
pero también si recuerdan, dependiendo de la obstrucción que tiene cada espacio con relación a los edificios circundantes, ¿no? Y eso lo hicieron hace ya algunas décadas. Entonces, nuestra pregunta es, ¿por qué si las plantas bajas de los edificios no solamente tienen menos sol, pero también tienen mucha menos luz natural, por qué las ventanas de los edificios y los entrepisos de los edificios contemporáneos en los que estamos trabajando siguen siendo todas iguales cuando las condiciones son totalmente distintas? Y no solamente la Casa Georgiana lo hizo, ¿no? También ahí está, como ejemplo, Antonio Gaudí en la Casa Batlló, en donde podemos ver también una variación en el tamaño de las ventanas y también una variación en el color de los acabados dependiendo de la ubicación donde están en este patio, ¿no? Mientras menos luz, pues los colores son más claros para reflejar más y tener una mejor entrada de luz. Mientras mayor exposición tenemos, los colores son más oscuros, logrando ese equilibrio fantástico en el interior de esta casa, ¿no? Y otro que también lo hace de manera muy contemporánea y elegante, pues es Norman Foster, ¿no? En esta torre, en el 425 Park Avenue, en donde los entrepisos también responden a la ubicación que tienes con respecto a la ciudad, y tienes entrepisos más altos con crujías más profundas en la parte baja, la parte media del edificio, que es el mid-rise, empiezas a tener crujías menos profundas y entrepisos más bajos, y el high-rise tienes entrepisos mucho más compactos con crujías mucho más cortas, que seguramente que es la parte. Hola Javier, no te escuchamos. Perdón, puse silencio sin darme cuenta. ¿Hasta dónde alcanzaron a llegar? Mid-rise. A mid-rise, y la parte, lo que High-rise. comentaba de la parte de high-rise, es precisamente como seguramente en la parte residencial tenemos crujías mucho menos profundas con entrepisos más cortos que abren las vistas hacia la ciudad, precisamente porque están más expuestas al sol y a la iluminación natural, ¿no? Entonces, a lo que voy con esto es cómo debemos de ser sensibles a estos factores, y estos elementos deben de informar el diseño de los edificios. Y por qué es un poco insensible e ineficiente el tener fachadas iguales casi desde el primer nivel hasta la parte más alta de un edificio vertical, ¿no? Conceptos muy básicos de ventilación y confort térmico nos va a servir para tener renovación de aire, es decir, aire fresco, y también el potencial de renovar y de controlar la temperatura. De igual forma, como la luz natural, no podemos tener crujías infinitas con una profundidad extrema. El tema del, sobre todo si tenemos nada más lo que llamamos la ventilación por un solo lado de la fachada del edificio. Lo que es muy interesante cuando comparamos una contra otra, comparamos la ventilación nada más de un lado contra la ventilación cruzada, es que la ventilación cruzada es de 4 a 5 veces más eficiente que la ventilación cuando nada más tenemos una cara abierta del edificio. Por eso es que en los proyectos que estemos trabajando, busquemos de la manera más creativa posible el lograr tener esta ventilación cruzada, y lo que vamos a hacer es tener espacios con una mejor renovación de aire y con un potencial de control de temperatura de manera pasiva. Como ejemplo, por ejemplo, tenemos este proyecto que hicimos de vivienda en Puerto Vallarta, en donde pues simplemente tiene un patio central que está abierto al exterior, y con una doble fachada se buscó reducir la temperatura del aire que entra con un poco de vegetación, y el interior o este patio también está reforzado con lo que podemos llamar pues una chimenea de aire gigante, y eso ayuda a succionar el aire caliente en el dado caso que podemos abrir las ventanas altas de la parte de atrás de los departamentos, ¿no? Eso lo que logró es que los espacios interiores pueden utilizar ventilación natural y cruzada entre un 70 a un 80% de los horarios de ocupación del edificio, y nada más muy poco porcentaje del tiempo necesitan depender del aire acondicionado, ¿no? Gracias a esa optimización tanto del envolvente como de ventilación cruzada. Y eso lo podemos aplicar en edificios en varios climas, clima tropical, clima templado, y con el potencial de que estos espacios semiabiertos sean las áreas de circulación, y si es necesario podemos localizar las amenidades que ahorita están muy de moda y son con un gran valor para todos los habitantes de estos edificios de alta densidad,
ahí podemos aprovechar precisamente para reforzar esta ventilación cruzada y entender las circulaciones y las amenidades como espacios semi-exteriores. Eso tiene un montón de ventajas para el ahorro y consumo de energía. Ya finalmente el tema de viento y microclima, lo que quiero evidenciar es que cuando hagamos estos estudios de la rosa de los vientos, es importante separarlos, no nada más tener la información anual, sino separarlas por época e inclusive por hora del día. Y una vez que tenemos esa información, pues lo importante es hacerle caso. Eh, Nos pasó en este proyecto que es un centro comercial en Ciudad de Guatemala, donde el edificio sólido, sellado de los cines se ubicó en donde están los vientos dominantes. Y como todas las áreas comunes y circulaciones querían ser pasivas, pues se tapó la entrada principal de aire que tenía todo el edificio. Entonces, si bien sí logramos mantener esa condicionante, se tuvo que complementar con inyectores de aire y algo de ventilación mecánica para poder compensar que la arquitectura pues no fue sensible a esta información. Y eso sucede desde la academia hasta en los despachos más importantes de países desarrollados. Entonces, por favor, encuentren esa información y háganle caso. Esa es la invitación que les queremos hacer el día de hoy. También para viento microclima, pues obviamente hay un montón de herramientas, desde túneles de viento y en la cuestión de las torres, pues es muy importante tomarla en cuenta, sobre todo por el confort peatonal y también para el confort de las áreas exteriores, y ahí ya están los estándares para hacerles caso, ¿no? Y también se pueden hacer modelos CFD por computadora para poder entender esas variables e informar las decisiones de diseño. El confort térmico es aquella sensación mental o psicológica que expresa satisfacción con el medio ambiente inmediato y es normalmente referida en términos de sentirse con calor o frío, ¿no? Lo que es apasionante de este tema pues es que es bien complejo, porque precisamente por la combinación de estos factores. No es nada más estar al sol o a la sombra, sino también depende de la edad, depende de inclusive si es hombre o mujer, depende de la actividad, el tipo de ropa que tenemos, la humedad del aire, la temperatura del aire, etcétera. Es bien interesante el entender cuándo estamos o no dentro de la zona de confort. Hay estándares nacionales e internacionales para evaluar edificios pasivos y aplicar también las normas federales y como lo vimos anteriormente, esta gráfica nos ayuda un montón para poder identificar qué estrategias nos van a ayudar a crecer esa zona de confort, más allá de la típica de 20-25 grados y 30-70% de humedad relativa. Y lo que es importante ahora con el reto de cambio climático es que nuestros edificios sean resilientes a la proyección de aumento de temperaturas que se puede hacer. Y precisamente la solución debería de ser, en la medida de lo posible, lo más pasiva posible y no nada más agregar equipos de aire acondicionado, ¿no? Y eso debe de hacerse a nivel edificio y también a nivel ciudad, los modelos de predicción de temperaturas y sobre todo con el efecto isla de calor, que es un problema cada vez más importante en las ciudades. Y aquí sobre todo enfatizando en lo que son las áreas vegetadas dentro de una ciudad con respecto al famoso efecto de isla de calor y la temperatura de la superficie, ¿no? Podemos ver que hay diferencias de temperatura de entre 10 hasta 20 grados y entre 20 hasta 40 grados el de las superficies cuando están o no con la vegetación, ¿no? Por todas las ventajas que los árboles y los arbustos nos dan, son una oportunidad para incorporar en las áreas abiertas y también en la misma arquitectura, ¿no? En ciudades como Singapur, ellos han dado la tarea desde los años 60 a naturar todos los edificios, sobre todo los nuevos y también la ciudad. Y como ejemplo muy rápido, este centro comercial justo en esa ciudad, que es totalmente pasivo de las áreas exteriores, en este caso no cuenta con ningún tipo de climatización artificial en las áreas comunes y es increíble la sensación térmica que es en unos 10 a 15 grados menor que la temperatura exterior cuando estás expuesto a la intemperie, ¿no? Y es un clima húmedo y extremo y precisamente lo logra pues porque está captando la brisa a través de esta gran palapa gigante y también con ventilación cruzada al tener este techo flotado, ¿no? Y otro elemento bien importante para la naturación de los edificios de las ciudades pues, es el efecto que pueden tener las plantas para bajar la temperatura, que en este caso medido en el edificio de eh, Woja, también en Singapur, son casi 20 grados de diferencia contra una fachada de vidrio en el exterior, ¿no? Un proyecto en el que estamos trabajando juntos tratando de aplicar esas estrategias en México es este proyecto de usos mixtos en Mérida, en el cual la ambición es tener las áreas comunes del track comercial totalmente abiertas y pasivas,
y para eso estamos implementando las estrategias simples como son sombra, vegetación y brisa, complementadas según se requiera con algunas estrategias activas de bajo consumo energético, ¿no? Y para eso hemos hecho una serie de estudios de radiación solar para entender los elementos de sombra, cómo se comportan los edificios, cuáles son las fachadas más críticas, y muy interesante cómo estos estudios arrojan que no necesariamente la fachada poniente es la más crítica. En ocasiones, cuando el terreno está girado, hay otras que tienen mucho más ganancia solar, ¿no? Y obviamente también hemos optimizado lo que le llaman las aberturas, los breezeways, para poder refrescar estas áreas interiores comerciales. Y la lucha constante que hemos tenido es empujar la mayor cantidad de áreas verdes en el proyecto, ¿no? Un requerimiento que estamos buscando implementar como sucede en ciudades como Singapur. Y esto con las lecciones aprendidas de este edificio, que es un macrolaboratorio que asesoramos en Xochitepec, Morelos, en donde logramos casi 9 grados, el interior más fresco que el exterior, justo integrando estrategias pasivas, ¿no? Y ya para terminar, el último concepto es inercia térmica. Bien importante, que es la capacidad de ciertos materiales para absorber, almacenar y liberar calor o frío de manera gradual. Y esa propiedad pues es fundamental para la arquitectura bioclimática y la construcción de edificios eficientes energéticamente. Y aquí la invitación es pues cada vez pensar menos en puras cajas de vidrio, ¿no? Desgraciadamente, si seguimos pensando en estructuras que nada más tienen este material, pues estamos condenados a no lograr los objetivos de eficiencia energética que inclusive muchas ciudades ya se están poniendo, ¿no? Nueva York ya no te permite tener fachadas de piso a piso de vidrio, ni otras ciudades como Londres, Inglaterra. La invitación es optimizar este elemento, ¿no? Ponerlo donde necesitamos luz natural, donde necesitamos visión, pero en lo que es el borde del oso y los pretiles podemos tener elementos que son mucho más eficientes. Por ejemplo, si hacemos una comparativa de cuál es la transmitancia térmica de un vidrio sencillo, pues vemos que es casi 2 o 3 veces más que un simple muro de tabique. Sí, ok, si estamos hablando de a lo mejor de un vidrio doble, va a tener, pues sí, mejor transmitancia térmica, pero si lo comparamos igual con un muro de tabique aislado, pues siempre los elementos opacos van a ser más eficientes, ¿no? Hay que usar con mucha cautela la cantidad de vidrios si queremos edificios que son eficientes. Y en cuanto al valor de la inercia térmica, que normalmente se mide como el valor kappa, pues de nuevo, el vidrio es un material que casi no tiene esta capacidad de regular la temperatura de manera natural, a cambio de, por ejemplo, la mampostería o el concreto armado, son materiales que nos pueden ayudar a regular la temperatura de manera natural, ¿no? Como lo hacen, pues, muchos arquitectos que ustedes conocen. Y esta gráfica precisamente lo muestra, ¿no? Cuando tenemos un interior de un espacio, la temperatura exterior típica del altiplano en México es fría en las noches y alta en época de primavera, pues un edificio con alta inercia térmica va a tener una temperatura mucho más estable y constante, a diferencia de un edificio con una estructura ligera que casi se va a subir su temperatura y se va a enfriar en la medida en la que el clima del exterior también lo haga, ¿no? Entonces, por eso nuestra importancia o nuestra recomendación de buscar edificios con alta inercia térmica, ¿no? Un ejemplo es Torre Reforma, que son dos muros de concreto que estructuran el edificio, y en el mundo pues, hay muchos ejemplos donde no necesariamente podemos tener un edificio eficiente y estéticamente agradable con puras fachadas de vidrio, ¿no? Ahí está esta Torre de Carmen Pinós en Guadalajara, que también es un edificio fantástico, y algunos de ustedes dirán, bueno, sí, pero el concreto y la mampostería tienen una huella de carbono muy grande. De acuerdo, pero habrá que medirlo, ¿no? Habrá que medir cuál es esa huella y cuál es el retorno de este impacto ambiental. Y si es un edificio, por ejemplo, en esta casa que evaluamos más de 10 años de vida, vamos a compensar esas emisiones de CO2. Si es un pabellón que va a durar una semana, de acuerdo, hagámoslo de materiales ligeros y con poco impacto ambiental, ¿no? Y ya nomás para cerrar, un ejemplo en donde aplicamos esta estrategia de un edificio de oficinas en Aguascalientes, encontramos que las temperaturas en la noche de nuevo eran muy frescas, como sucede en la gráfica anterior. Se aplicaron estrategias como protección solar, una doble fachada, logramos convencer que no se tuvieran vidrio de piso a piso y tenemos pretiles en donde se pueden tener áreas como escritorios y archiveros. Y el sistema que se propuso es uno en el cual se inyecta aire a través de una estructura prefabricada del edificio y se aprovecha la inercia térmica de la estructura para enfriar el aire durante el día y en la noche la estructura se purga.
y de esa manera se reduce en un 50% el consumo energético de aire acondicionado y también en 50% el tamaño de los equipos. Y además con el potencial de que las áreas de circulación y las comunes, como recomendamos en el capítulo de ventilación, pues sean pasivas y con ventilación cruzada, ¿no? Ahí está el benchmark de un edificio en el cual se aprovecha la estructura para enfriar el aire de la ventilación y del control de temperatura del edificio, puede ser la mitad o menos de un edificio tradicional con aire acondicionado, ¿no? Y obviamente las áreas exteriores, pues aplicamos el sentido común, ¿no? Llenarlo de vegetación y de fuentes para que la vegetación y el aire a la hora de enfrentar el calor hagan su trabajo, ¿no? Y ya para terminar, porque ya me estoy extendiendo, un plan maestro que hicimos para la ciudad de Houston, en la cual identificamos también que tiene temperaturas extremas y muy húmedas, sobre todo en época de calor, y también puede llegar a tener temperaturas sumamente frías. Y la búsqueda era también buscar un desarrollo que estuviera lo más cercano a cero emisiones. ¿Y cómo lo podíamos lograr? Pues hicimos una investigación en la cual encontramos que hay más de una docena de viviendas unifamiliares, los cuales dicen sus usuarios prácticamente no prender el aire acondicionado en la época de calor. ¿Y cómo lo hacen? Orientando las viviendas hacia los vientos dominantes y teniendo ventilación cruzada. Caroline Aguilar en un momento dado también nos presentó en su momento vivienda de interés social en épocas, en lugares de selva tropical y con un doble techo y ventilación cruzada hacia los vientos dominantes, también ella lo ha logrado. No es algo nuevo y aquí lo que buscamos hacer pues es aplicarlo, pero a nivel conjunto, es decir, en alta densidad y en edificios de departamentos. El problema y el reto era cómo lograrlo cuando tienes hileras de edificios que van a hacerle sombra al viento uno enfrente del otro, ¿no? Entonces, lo que se hicieron fue una serie de optimizaciones para ver cuál es la forma del emplazamiento de los diferentes edificios con departamentos para buscar no hacerle sombra al edificio posterior, ¿no? Y después el croquis bioclimático que resume la estrategia de ventilación cruzada, techos altos y chimenea en la parte más alta. Y ya para cerrar, la terminal 2 de Puerto Vallarta, trabajando con LBR, buscamos que sea un edificio net cero que incorpora estrategias pasivas de un clima tropical, techos aislados, volados para generar sombra, envolvente eficiente. Y lo que es interesante de este proyecto pues, es también la integración con una estructura que responde a un coeficiente sísmico muy, muy alto, es el más alto de todo el país, y también que responde a la cantidad de lluvia que cae en esa región es altísima y para el desplazamiento que ibas a tener por las pendientes de una estructura tan grande, pues se sintetizó en la forma de una matatena, en la cual en la parte B alta, pues vas a llevar unos canalones también con instalaciones para llevar el agua para su reutilización, ¿no? Durante el proceso se hicieron un montón de optimizaciones y también análisis de protección y radiación solar para buscar lograr disminuir la cantidad de energía. Estamos buscando ser lo más cercano a net cero. Hay más de 5.000 paneles fotovoltaicos, 35% de eficiencia energética y calculamos un poco más de 7 años en retorno de inversión para lograr este edificio net cero. Ya para concluir, el acondicionamiento pasivo debe de ser incorporado desde el inicio de un proyecto, si es que queremos que sea integrado de una manera eficiente. La autonomía lumínica, el confort, la ventilación y los aislamientos, así como la inercia térmica, deben de ser objetivos medibles y verificables dentro del proceso de diseño de un proyecto, inclusive de una remodelación o de un plan maestro. Esta es una solución específica y que no debe de repetirse si la ubicación, el proyecto, el uso cambia. Es urgente reglamentar el acceso a la luz natural y los aislamientos a nivel ciudad y para cualquier proyecto que busque ser cero emisiones, debemos de aplicar la jerarquía energética para lograr o acercarse a este objetivo tan ambicioso. Eh, Sintetizo con esta imagen, que es una escultura de Eros y Psique de Antonio Canova, en la cual este beso está sintetizando la unión de lo técnico y el arte, ¿no? La arquitectura es la fusión de lo estético, de la poesía, de lo espontáneo, de lo creativo y psique, la contraparte de todo lo racional, lo calculado, lo técnico, ¿no? Si hay una solución en los proyectos que ustedes están trabajando que no se ve bien, pero funciona, pues no hemos terminado. Y si funciona y no se ve bien, tampoco hemos terminado, lo decía Buckminster Fuller.
ese proceso de diseño tenemos que seguirlo hasta lograr que funcione y se vea bien. Y de esa manera, quiero decir finalmente que las ciudades tienen el potencial de devolver al medio ambiente construido la diversidad que hemos quitado al planeta, con todas las ventajas que esto conlleva. Muchas gracias. No sé si Rocío y los demás, alguien tenga alguna pregunta o comentario al respecto. Sí, tenemos preguntas en el chat. Eh, Vamos a proceder a leerlas. La primera pregunta es de Agustín Torres Sí, y la pregunta es, ¿qué piensas acerca de combinar los sistemas de aire acondicionado de alta eficiencia energética con las tecnologías activas de calentamiento solar térmico, tecnología solar fotovoltaica y almacenamiento de energía eléctrica con los sistemas pasivos de climatización para dar origen a sistemas híbridos de climatización? ¿Esto puede modificar el orden de importancia de su metodología piramidal de climatización? muy buena pregunta. Muchas gracias. Agustín, ¿verdad? Eh, Esa jerarquía aplica muy bien para edificios nuevos, pero la jerarquía no aplica para edificios existentes. Entonces, si ya tienes una estructura y tienes el potencial de aplicar esta tecnología, adelante, luz verde, vámonos. Ahí primero hay que ser eficientes con todo lo que es estrategias activas y ya después que agotamos esa carta, entonces sí nos vamos con la envolvente y generalmente con el edificio en sí. Obviamente, cuando ya digamos que atacaron los principales problemas de confort interior y de destello, ¿no? Para que la gente pues, pueda utilizar los espacios de manera adecuada. Entonces, si lo tomas en cuenta desde ese punto de vista, no me preocupa que la inviertas, pero sí estamos hablando de un edificio nuevo, sí es bien importante primero aplicar lo que comento de forma y orientación y estrategias pasivas y eficiencia energética primero, antes de ver qué estrategia o cómo suplementamos de manera activa la necesidad de calefacción o aire acondicionado. Y simplemente porque todos los paneles solares, sobre todo los fotovoltaicos, los paneles solares para precalentar el agua y esas tecnologías normalmente son caras y su eficiencia no es tan alta, sobre todo cuando estás hablando de la distribución y la transferencia de energía, ¿no? Entonces, yo sigo diciendo, para edificios nuevos, aplicar la jerarquía de la pirámide, edificios existentes, sí se puede invertir. De acuerdo. Em, Gracias. Ariana pregunta, ¿dividir un espacio interior en zonas térmicas con altas diferencias, frío-calor, para que las personas elijan en qué zona térmica permanecer para desarrollar sus labores, sería considerada una buena estrategia para confort térmico? Muy buena pregunta, sí. Si tienes la, ahora sí que el área para hacerlo, adelante. Si no tienes, ahora sí que esa posibilidad de ser tan flexible, habría que optimizarlo, ¿no? Y precisamente cómo lo optimizarías, Eh, pues entendiendo cuál es el movimiento del sol y cómo la envolvente puede lograr que entre el sol cuando las temperaturas están abajo de 20 grados y cómo dejarlo fuera cuando están arriba de 20, tomando en cuenta el calor generado en el interior, ¿no? Ya ves que hay muchas soluciones con estas fachadas dinámicas y sobre todo en países donde tienen más recursos, pero pues normalmente si lo podemos resolver con elementos estáticos y de nulo cero mantenimiento, yo creo que va a ser eh, pues mucho más responsable y de menor problemática ya para la vida útil del edificio, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de vivienda unifamiliar, inclusive de edificios de departamentos, creo que sí existe mayor potencial para generar estas áreas en donde te puedes mover dependiendo de la disposición del sol y del potencial térmico de los espacios. Por ejemplo, cuando tienes el típico invernadero victoriano, pues es eso, ¿no? Captas el calor en época de frío, calientas la casa con ese efecto invernadero y en verano lo usas al revés, lo usas para que ese calor te ayude a sacar y tener ventilación cruzada en los espacios interiores que quieres que estén frescos, ¿no?
Entonces, sí, eso es una buena estrategia. Muy bien. Gracias. Arturo pregunta, excelente, bueno, te felicita, excelente presentación. Muchas Y gracias. se les han presentado proyectos que para ganar mayor inercia térmica han implementado sistemas constructivos con base en tierra apisonada. Sí, es una gran solución. Lo que son las estrategias, ahora sí que con referente local, vernáculo, tradicional, tienen un montón de ventajas. Lo que sí tenemos que cuidar es, por ejemplo, en el caso de trópico húmedo, por ejemplo, inclusive uno de nuestros alumnos está planteando hacer una tesis de tierra compactada en climas como Acapulco. Y de lo que hemos analizado es que precisamente hay un cierto límite, sobre todo cuando tienes temperaturas altas todo el tiempo. Y justo la inercia térmica, cuando tienes temperaturas altas todo el tiempo, empieza a ser un problema, porque entonces el edificio no disipa el calor. Y cuando sube mucho la temperatura y ya se va el sol, entonces el mismo material te va a subir más todavía la temperatura, ¿no? Cuando quieres, en un clima tropical, cuando la temperatura es alta también en la noche, quieres una estructura ligera que disipe el calor. Por eso una palapa es de madera. Entonces, hay que usarla, sí. Es muy buena, sí. Depende de dónde y cómo. Y también, si tienes una estructura en el altiplano, por ejemplo, donde sí tienes noches frescas, pero, por ejemplo, es un call center, donde siempre vas a tener ganancias internas, pues no va a ser de tanta utilidad. Así tienes un edificio que de noche va a estar vacío y entonces sí vas a poder sacarle el calor y de día vas a tener una estructura fresca. Entonces, sí, pero aguas con el uso y la ubicación. Perfecto. Noemí pregunta, ¿qué factores toman en cuenta a la hora de integrar la vegetación en una construcción? Pues mira, los factores a tomar son ponerla en la mayor cantidad de áreas posible, por un lado, pero cuando estamos buscando cierta captación pluvial, no necesariamente es la mejor solución, porque precisamente pues, las áreas ajardinadas funcionan como una esponja. Entonces, cuando se quiere justo cosechar agua de lluvia, y tienes azoteas verdes, tienes áreas con con un sustrato muy grande, la cantidad de agua lluvia que vas a aprovechar va a ser muy, muy poca. Entonces, esas dos condicionantes son importantes. Eh, Sin embargo, las ventajas de tener naturación en los edificios pues, son enormes. Ya vimos que te ayudan a controlar la temperatura, pero también te ayudan a la biodiversidad y también psicológicamente y visualmente son muy atractivas. Entonces, normalmente eso compensa la desventaja de menor captación pluvial, que si nos vemos creativos y tenemos una planta de tratamiento, podemos utilizar agua tratada y entonces sí podemos regar nuestros jardines todo el año, ¿no? A menos de que tengamos plantas resistentes a la sequía. Pero yo diría que son esos dos factores, maximizarla, las áreas verdes y dos, balancearlo con la captación pluvial. Y nada más para cerrar la respuesta, en Singapur, que es una ciudad que lleva la vanguardia en naturación de edificios y de la ciudad, ya no te da el permiso de construcción si no repones el 100% del área de terreno con áreas verdes. Nada más para que se imaginen el nivel de requerimiento. ¿Y qué es lo que hace? Eso, pues que la temperatura de la ciudad es menor y entonces el consumo energético de los edificios y la necesidad de climatización es menor. Entonces, tiene ese potencial. O sea, yo creo que es una tendencia que debemos buscar en las ciudades de hoy y ya del futuro inmediato. Ok. Em, Lucero pregunta, en el caso de despachos pequeños de arquitectura en México con proyectos de viviendas residenciales unifamiliar, ¿cómo podemos invitar a nuestros clientes a aplicar estrategias bioclimáticas en su vivienda? Todos estos estudios extra de clima, como los softwares de simulación, sería un costo extra en el proyecto. ¿Qué opinas sobre el uso de espuma de poliestireno EPS? ¿Cómo rellenan los blocks para mejorar el aislamiento térmico? Ujú. A ver, muy buena pregunta. Pues mira, sí, los programas son caros, pero es más caro no hacerlo, ¿no? O sea,
tenemos un montón de ejemplos de edificios y de espacios interiores en donde la gente se enferma o inclusive no puede estudiar, no puede dormir, no puede trabajar. Entonces, ¿cuánto te cuesta eso? O sea, el objetivo o el cometido del edificio, del espacio, no se está logrando porque nadie revisó la cantidad de sol o la falta de sol o la falta de luz natural en un espacio. Entonces, imagínate cuánto cuesta eso. Eso es mucho más caro que lo que te puede costar o el software o contratar a algún consultor como nosotros, que cuando lo comparas con el costo de un edificio o una vivienda, no pinta. Es más caro no hacerlo, ¿no? Eso por un lado. La otra parte de la pregunta era de la espuma. Eh, si bien son materiales que no son muy amigables con el ambiente, eh, tienen muchas ventajas porque ocupan poco espacio en el espesor del elemento constructivo y ayudan a hacer un envolvente más eficiente, ¿no? O sea, entra menos calor y cuando hace frío, pues disipas menos calor que ya hay adentro. Entonces, siempre y cuando sea una construcción que vaya a durar más de 10 años, hemos analizado y hemos visto que sí vale la pena instalarlo. Si tienes alguna alternativa de un aislamiento térmico que no es tan tóxico, adelante, ¿no? O sea, algún material reciclado, eh, tierra compactada que tiene una calidad térmica muy buena. Pero sí, nosotros en muchos proyectos hemos recomendado el EPS, ¿no? Y la última parte de la pregunta, no sé si ya respondí las dos. Mm, sí, creo que ya. Sí, ¿verdad? Ok. Sí. Enrique pregunta, ¿qué libro recomiendas sobre estos temas? El de Víctor Olguier, Arquitectura y Clima. Ese es de los 60 y sigue siendo fantástico. Ese trae el ABC de la bioclimática, está reeditado por Gustavo Gili. Yo creo que ese sería para empezar. Ya después puedes abrir el panorama de algún tema que te interese, que te puedes enfocar. Cada uno de esos temas es para dedicarse una vida. O sea, tengo colegas y alumnos que se han hecho doctorados en luz natural nada más, otros en ventilación, otros en confort térmico. O sea, cada de estos temas, híjole, es un mundo. Esto fue nada más una mini introducción. Sí, ahorita solo vimos conceptos básicos. Conceptos muy básicos y nos faltaron todavía hermeticidad, que pero ya no lo pude meter, pero podemos hablar después de él. Claro que sí. Jocelyn de Shelter nos pregunta, antes que Sí. nada, felicidades por la presentación. Mi pregunta va enfocada en la seguridad de los edificios, sobre todo en el tema de resistencia contra el fuego. ¿Qué tan Pues importante es para los proyectos y cuáles son las estrategias que utilizan? mira, es una muy buena pregunta ahora con el tema de lo que está pasando en California. Mira, lo que hacemos nosotros es análisis de humo en caso de incendio. Y es un CFD muy especializado en el cual tú simulas hacia dónde se va el humo cuando hay un incendio. Y lo puedes hacer en un estacionamiento o en un espacio interior, porque lo que te mata primero no es el fuego, es el humo, que te intoxica. Entonces, el chiste es que puedas evacuar el edificio o la construcción sin morirte asfixiado. Y esos análisis lo que hacen es justo evaluar el tiempo desde que inicia el incendio, la concentración tóxica de los humos y si puedes utilizar o no las rutas de evacuación. Entonces, eso es realmente lo que hacemos. Lo que está pasando en California, pues es obviamente un desastre natural brutal. Y pues la gente que ha podido evacuar, pues sí, no tiene ese problema, pero si sucede en un edificio, eso es lo que hay que hacer. Y obviamente también otra cosa que haces es la compartimentación de horas de resistencia al fuego dependiendo de zonas del edificio. Obviamente las escaleras de emergencia en un edificio vertical necesitan una resistencia mínima de 3 horas al fuego para que si hay un incendio y suena la alarma, inclusive si hay sprinklers o no, la gente pueda evacuar sin problema, aunque el fuego esté junto a la escalera. Y puedes tener una escalera presurizada, ¿no? Es decir, con un sistema de aire para que el humo no se meta, o puedes tener una escalera como sucede en Europa con aberturas para que el humo que entra se salga y la concentración no sea lo suficientemente alta para que te asfixies. Eso es un panorama muy rápido de lo que se hace. Y puedes tener construcciones de madera si quieres. Eh,
El chiste es evaluar y dar la resistencia que requieren. Y ahí ya está la norma, ¿no? Norteamericana o la europea, para seguirla y aplicarla. Mientras se aplique y se logre, no debe de tener problema en un edificio, independiente del material que sea, aunque sea de madera, que pues es muy flamable, pero realmente la resistencia se le puede dar con el espesor de la estructura, del material. Ok. Por último, tenemos la pregunta de Alejandra Cabrera. ¿Existe algún estado de la República Mexicana que incentive el uso de medidas para el ahorro de energía en las nuevas edificaciones que permitan cumplir con las normas oficiales NOM 020 o NOM 008? Buena pregunta. Pues mira, que yo sepa, más bien en Jalisco, ¿no? Y ya ves que Zapopan ha impulsado un montón de certificación LEED, pero no que yo sepa la NOM 020, NOM 008. Más que incentivo, lo que yo sé es que ya le están pidiendo, y a toda la gente que me escuche que está trabajando en gobierno o inclusive como buena práctica en sus diseños y oficinas, es una herramienta muy fácil de aplicar y que de alguna forma pues, nos ayuda a cumplir con un reglamento federal, cuanto menos en cuanto al espesor y la eficiencia del techo, los muros y las ventanas. Y en línea la pueden buscar y realmente no es muy difícil usarla. Pero así que haya incentivos, no. Lo que sucede y lo que ahorita estamos hablando en las mesas, pues es que si ya está la NOM 020 y la NOM 008 y esa ya te da un certificado de eficiencia energética, hay que hacerlo, o sea, obligatorio y exigirlo para cualquier construcción nueva y hacer esa evaluación para cualquier edificio o espacio que se vaya a rentar o vender. Y en ese momento vamos a empezar a que todos a usarlo en lo que perfeccionamos la herramienta para hacerla pues, un poco más integral, porque también hay que tomar en cuenta todos los sistemas de distribución de agua caliente, la climatización de los edificios para normarlo y premiar a quien es más eficiente y al que ya esté abajo de la barra mínima, pues buscar la forma en darles créditos para que lo incorporen a sus edificios, porque si no, pues vamos a seguir teniendo un medio ambiente construido hiper ineficiente y nunca vamos a lograr los objetivos para empezar a frenar el cambio climático. Digan ustedes revertir, cuando menos para estar acercándonos a los objetivos. Pero Exactamente. y saludos, Alejandra. Gracias. Y bueno, esa fue la última pregunta. Eh, ya es momento de ir cerrando. Primero que nada, agradeciéndote mucho, Javier, por esta cátedra, porque sí fue un montón de información y bueno, eh, son como dices, expusiste los conceptos básicos y de ahí hay mucho más información o más, eh, pues, conocimientos que podemos abordar dependiendo de nuestro interés, ¿no? Pero sobre todo pensando en eficientar cada vez más todos los edificios nuevos y existentes. Y pues nuevamente agradecemos que nos hayas compartido todos tus conocimientos y experiencias sobre todo. Con muchísimo gusto. Gracias de nuevo a Sume y a ti y a todo el equipo por la invitación y seguimos en comunicación y muchas gracias a todos los que se conectaron. Gracias. Les Gracias. invito a seguirnos en nuestras redes sociales para que puedan enterarse de nuestra oferta educativa, que seguramente tendremos a Javier nuevamente en los próximos meses. Y acuérdense que siempre tenemos actividades y esperamos que se sumen a Sume muy pronto. Que tengan una linda tarde a todos. Muchas Igualmente, gracias. gracias a todos y todas. Un abrazo. Saludos. Saludos.